Bueno, ya conocen quién soy de la clase pasada. Ah, soy José Ángel Tinoco Carrillo y hoy vamos a ver perpendiculares y rectas paralelas. De, ¿Alguien de ustedes sabe qué son este tipo de rectas? ¿Qué son las rectas perpendiculares y qué son las rectas paralelas? Escríbanmelo en el chat. Díganme sus definiciones. ¿Qué se les viene a la cabeza al pensar en esto? En estas dos palabras, en estos tipos de rectas. Las perpendiculares forman un ángulo de 90 grados, ok. Líneas paralelas son dos líneas iguales que van en una misma dirección, también es una muy buena respuesta. A ver, ¿qué más piensan al ver todo esto? Con estas palabras, ¿qué más piensan? A ver, perpendiculares forman un ángulo recto. Bueno, veo que sí tienen una muy buena idea de todos estos temas. Así que, bueno, voy a proseguir. Las líneas perpendiculares son las rectas que al cruzarse forman no solo un ángulo de 90 grados, sino que forman cuatro. Aunque bueno, si forman uno solo, con ese uno solo, ya forman cuatro. Porque si está así el ángulo que forma esta línea con esta línea, entonces esta de acá automáticamente también va a ser de 90. Esta de acá también de 90 y esta de acá también de 90. Y ahorita les cuento por qué es así. Porque al hacer esto, se terminan formando cuatro ángulos de 90 grados. Pero siempre es así, cuando se cortan dos líneas y se forma un ángulo de 90 grados, automáticamente se forma también un ángulo de 90 grados aquí, aquí y aquí. Por lo que no solo se forma un ángulo de 90 grados, se forman cuatro. ¿Ya notaron? Por cierto, cada que tengan dudas, escríbanlas en el chat. Yo estoy leyendo el chat y si sale alguna duda, yo la puedo contestar así al momento, de manera inmediata, para que no nadie se quede atrás en la clase, ¿vale? Sí, bueno, voy a darles como medio minuto para que anoten esta pantalla, esta diapositiva. Bueno, voy a proseguir a la siguiente. Y ahora vamos a ver ciertas cosas que ocurren cuando dos rectas se cruzan, cuando dos líneas rectas se cruzan. Por ejemplo, está esto que se llama los ángulos opuestos por el vértice.
El vértice, por cierto, para los que no se acuerdan, es esto, es el punto donde se cruzan. Y ahí es lo que va a determinar ciertos ángulos en este sistema de rectas. Es los ángulos que están del lado opuesto de los vértices, por ejemplo, de, eh, este, ese, ese ángulo que está a la izquierda del vértice y este ángulo que está a la derecha del vértice van a tener la misma medida. Siempre que se crucen dos rectas, los ángulos que están opuestos van a tener las mismas medidas. De igual manera, este ángulo, el rojo, y este otro ángulo rojo que están arriba y abajo del vértice del ángulo, van a medir lo mismo. Por lo que, por lo que siguen esas reglas cuando se cruzan las rectas. Así que esos son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos contiguos son los ángulos que comparten un lado y un vértice en común, o sea, los que están apoyados en una misma, que comparten por lo menos un lado, que comparten un lado. Por ejemplo, si hago un ángulo así y un ángulo así y, y lo extiendo para acá o para acá, bueno, sí, así, entonces el ángulo que se forma, los dos ángulos que se forman van a ser ángulos contiguos. Este y este son ángulos contiguos. ¿Por qué? Porque comparten este lado de aquí. Esa flechita de ahí y es el lado que comparten y eso los hace ángulos contiguos. Y también hay otra cosa especial con los ángulos contiguos, que cuando están así descansando sobre una recta como la que acabo de señalar, como esta recta que está aquí, y la suma de esos dos siempre va a ser 180. Por ejemplo, aquí tenemos este ángulo verde y este ángulo amarillo. Al sumarlos, nos van a dar 180. No sabemos cuánto mide, pero al sumarlos va a dar 180 grados. Y es por eso que también acá en las rectas perpendiculares es como los dos ángulos de 90 grados de acá, como este ángulo y este ángulo están apoyados sobre esta recta. Como este ángulo ya mide 90 grados, entonces es la medida del ángulo de la izquierda va a ser de 180 grados menos lo que vale el ángulo de la derecha, o sea, 90 grados. Y como 180 menos 90 da igual a 90, entonces este ángulo de aquí mide 90 grados. Y lo mismo va a aplicar con el otro ángulo de acá abajo. Si cambiamos el eje, o sea, estamos en la línea horizontal y nos pasamos a la línea vertical, pues vemos que ya tenemos este ángulo. Y esta operación de aquí va a pasar de igual manera para acá. Por lo tanto, este ángulo de acá abajo también va a medir 90 grados. Y obviamente, pues va a pasar lo mismo otra vez acá porque acá a la derecha y abajo, porque pues es la misma operación con el ángulo de abajo a la izquierda y con el ángulo de arriba a la derecha. Hasta ahorita no. ¿Tienen alguna duda alguien? Bueno, excelente. Eh, y bueno, ahora que ya conocemos esto, vamos a pasar
otro tipo de... Bueno, antes de pasar a lo siguiente, aquí tenemos lo de más justificación de todo esto, porque no sé si recuerdan, pero en la clase pasada vimos que un grado era como un pedazo de pastel, como un pastel partido entre 360 partes y una parte de ese pastel, un pedazo de ese pastel va a ser un ángulo de 360 grados. Pues, bueno, pues lo que pasa es que 90 partes de ese pastel van a ser 90 grados, es decir, toda esta parte de acá. Y, y 180 partes de ese pastel van a ser todo esto de acá. Por lo tanto, si tenemos de la mitad de ese pastel, o sea, una línea recta, una línea recta abajo, una línea completamente recta, entonces lo que está arriba, los ángulos que estén arriba, van a medir forzosamente 180. Y por lo mismo si damos toda la vuelta, van a ser 360. Pero, como ya mencioné, si nomás tenemos una línea y hay ángulos arriba, la suma de todos estos ángulos va a ser 180. Así que bueno, continúo. Ahora vamos a lo que son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son rectas que están siempre separadas, que no tienen ningún punto en común y que no mantienen la misma distancia. Pero aquí está algo interesante, de jamás se cruzan. ¿Alguien me dice por qué no, por qué jamás se cruzan las líneas paralelas? ¿Y por qué sin importar lo que pase? A ver, me están diciendo que porque poseen igual distancia. Pues sí, eso sí es cierto. A ver, ¿por qué más se les ocurre que no jamás se juntan las líneas paralelas? ¿Y por qué también siempre están así a 90 grados porque si ponemos que una cortea a una 90 grados, también va a cortar a la otra 90 grados? Ok, ya me están llegando varias respuestas, así que, bueno, voy a explicar esto. De, bueno, como ya mencioné, si tenemos dos líneas paralelas, esta y esta, a ver, déjenme lo hago paralelo, esta. Si hacemos otra línea que corte a una en 90 grados formando líneas perpendiculares, la otra también va a ser perpendicular. Por lo tanto, estas líneas, si las prolongamos más, estas líneas negras, si las prolongamos más, las ponemos así, y así pues jamás se van a tocar, siempre se va a mantener esa distancia. Siempre se va a mantener sin importar qué. Sin embargo, si dibujamos unas líneas que tengan, aunque sea tantitito de inclinación, que miren, esto, estos ángulos de acá arriba
ya no son de 90 grados. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí ya no son de 90 grados, son de menos. Bueno, el de la izquierda es de menos y el de la derecha es de más de 90 grados. Pero miren lo que pasa si las alargamos esas líneas. Bueno, no me cupo aquí en el pizarrón, pero ¿ven cómo se fue haciendo más chica la distancia? Ah, sí, si se desvían aunque sea un grado las líneas paralelas, ya no son paralelas porque eventualmente se van a cruzar. Sin embargo, si tenemos aquí y las líneas paralelas que al ser cruzadas de manera perpendicular por otra línea, generan ángulos de 90 grados, 90 aquí, 90 aquí, 90 aquí, 90 acá. Entonces las líneas jamás se van a cruzar porque no hay acercamiento, no hay nada que haga que eventualmente se junten. Y por lo tanto, jamás se cruzan las líneas paralelas. Exactamente, Pedro. Las líneas de la derecha en un punto se van a cruzar, pero las de la izquierda, que sí son verdaderamente paralelas, jamás se van a cruzar porque siempre mantienen la misma distancia. Y esto siempre van a ir así. Jamás se va a cortar la distancia para que se junten. Así que, bueno, continúo. Ahora vamos a ver de qué pasa cuando hay rectas paralelas que son cortadas por una secante. Una secante no se asusten con ese super término. No, básicamente significa esto, que es una línea que pasa por otras líneas. Eso sea, una secante es esto. u- En este caso, que está cortando estas líneas paralelas. Pero los ángulos aquí tienen ciertas propiedades y ciertas reglas que hacen que siempre se van a cumplir. Así que, bueno, voy a proceder para enseñarles acerca de estas reglas. Bueno, primero dibujamos nuestras líneas paralelas. Bueno, igual, como ya mencioné, igual y no me quedaron 100% paralelas, pero tienen la idea, ¿no? De que son paralelas. Y dibujamos nuestra secante que está de esta manera. Bueno, entonces se generan varios ángulos. Se genera este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Y de la misma manera acá se generan otros cuatro ángulos que, como ya les expliqué hace rato, juntos van a formar 360 grados. La suma de cuatro ángulos de estas azules en cada línea va a dar 360 grados. Y, y pues sí, de- tienen ciertas propiedades. Aparte de lo que ya les mencioné de que los ángulos opuestos van a medir lo mismo, por ejemplo, este de acá y este de acá van a medir lo mismo, mientras que este de acá y este de acá van a medir lo mismo. También hay otras reglas que se cumplen de igual manera. Por ejemplo, es- este ángulo y este ángulo van a medir lo mismo, ¿no? Cuando ocurre esto, esos dos ángulos se llaman ángulos alternos externos. Déjense los escribo. Ángulos alternos externos, que es lo que significa eso, es que
es que esos dos ángulos miden lo mismo. Por cierto, pronto se va a acabar la reunión del Zoom. Sí. Si nos saca o ahorita acabó la llamada, se vuelven a meter, por favor. De- Se llaman alternos porque miden lo mismo y se llaman externos porque están fuera del interior de la línea. O sea, este es el interior y este es el exterior. Hasta aquí todo bien. ¿Cómo van? Díganme si están anotando, si voy muy rápido, voy muy lento, si tienen dudas. A ver, ok, ok. A ver, bueno, prosigo. Entonces, ahora díganme cómo se llama. Si los que les acabo de mostrar se llaman ángulos alternos externos, cuéntenme cómo se van a llamar estos dos. Cuéntenme por el chat cómo piensan que se van a llamar esos dos ángulos. Exactamente, Walter. Se llaman ángulos alternos internos. Y son, como ya les mencioné, de ángulos dentro de las paralelas, entre las paralelas, que miden lo mismo. No sabemos cuánto miden, pero siempre que veamos un sistema como este, van a medir lo mismo. Bueno, les voy a dar unos segundos, unos 10, 15 segundos para que hagan un dibujo o anoten qué significa lo que acabo de decir. Me van escribiendo algo en el chat cuando ya acaben de escribir eso, por favor, para continuar. Bueno, voy a seguir con el siguiente tipo de ángulos.
Que bueno, los siguientes tipos de ángulos son, los que vamos a ver son estos y este. Que esos se llaman, que esos se llaman ángulos correspondientes. Y correspondientes en este caso significa que están del lado izquierdo, ¿no? Bueno, del mismo lado de la secante, o sea, a la izquierda, o a la derecha, ah, y que miden lo mismo. Si me, Les voy a dar un minuto